Usted no es España. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. La parte que a mí me tocó fue ¿cuáles son las ventajas de un inversor monofásico? Generalización. La gran mayoría de las viviendas con placas solares disponen de un inversor monofásico, por lo que son más comunes. Precio en general. Los inversores monofásicos son más económicos que los trifásicos, los cuales son algo más completos de implementar y sus potencias son más elevadas, eficientes. Aunque la potencia de salida de la energía no puede superar a la de entrada, se escapa muy poca energía en el proceso, lo que hace muy eficiente, escindibles. Un inversor monofásico es esencial en una instalación fotovoltaica. Sin él, no se podría llevar la energía a los paneles y a las viviendas. ¿Qué diferencia hay entre un inversor monofásico y el trifásico? Potencia soportada. Por general, la potencia de un inversor monofásico es siempre más baja que uno trifásico. Los primeros comprenden potencia de entre 2 a 10 kilovatios en su entrada. Los inversores de 3 fases pueden superar sin problema los 10 kilovatios. Precio. Como hemos dicho en la anterior pregunta, un inversor monofásico suele ser más económico que uno trifásico. El incremento de precio se debe a la potencia, pues cuando más elevado sea, mayor será su precio de compra. Tecnología y marca. En este concepto, tanto inversores monofásicos y trifásicos no disponen de grandes diferencias. Las funcionalidades variarán en la función de la marca, así como su precio. Sin embargo, dentro de una misma no suelen haber grandes diferencias. Tipo de cliente. Transformadores integrados. Alternan los transformadores integrados. Apaga el micrófono, Diego. Apaga el micrófono que está poniendo, compañero. Solamente la persona que esté exponiendo encienda el micrófono, por favor. Tipo de clientes. Hogares, empresas pequeñas o viviendas unifamiliares. Son más propensas a utilizar inversores monofásicos en su contra. Grandes empresas e industrias es más habitual la administración de inversores trifásicos. Los elementos principales que componen un circuito de un inversor DC-AC son las siguientes. Batería. Es la fuente de alimentación en la corriente continua que habrá
que a formar para adaptar a nuevos objetos X. Asistor, utilizado para controlar la corriente eléctrica que circula por dentro del transformador. Resistencia. Esta energía está encargará de limitar la corriente eléctrica que pasará por dentro del circuito eléctrico. El formador va a ser el centro de operaciones donde estarán situados el transistor a la resistencia. Aquí es donde se produce el cambio de corriente, por ejemplo, de 120 voltios a 220 voltios. Hablado. Deberemos conectar los polos positivo y negativo a la parte donde estarán situados la resistencia y el transistor. Y por el otro lado, los cables positivo y negativo de objetos que queremos alimentar. Listo, profesor. Para acotar, profe, los inversores son bastante utilizados en industria, donde se utilizan los sistemas de potencia ininterrumpida, también llamados UPS, ¿no? Donde estos dispositivos lo que hacen es convertir la corriente continua proveniente de un banco de baterías y la convierte en corriente alterna para ser utilizada por equipos electrónicos o equipos eléctricos también propiamente. Eso sería, profe, Ok, gracias por la exposición grupo 1. Tengo algunas preguntas esperando que puedan contestar, ¿no? Al inicio indicaban que estos convertidores de DC-DC pueden trabajar con diferentes niveles de tensión. ¿Cuáles son esos niveles de tensión? ¿Con qué nivel de tensión puede trabajar? Se podría trabajar con un nivel de tensión de corriente continua a otra corriente alterna. ¿Qué valor? me parece que Escucho. ¿Con qué valores? serían desde niveles de tensión desde 1 voltio en adelante. ¿Ya? Ahí hablan de algunos tipos de convertidores, hablaban del buck, del BOS y del flyback. ¿En qué aplicaciones, o deme un ejemplo de uso de estos tipos de convertidores? De cada uno, ¿no? Buck, BOS y flyback. ¿Cómo, profe? No le entendí la pregunta. Repítala, por favor. Justamente en esa diapositiva están hablando de los tipos de convertidores de DC-DC. Hablan del buck, del BOS y el flyback. ¿Cómo los puedo utilizar? Denme un ejemplo de utilización de estos convertidores. En el caso del convertidor buck, es un convertidor, un convertidor reductor sería, que se utiliza en aplicaciones, se podría decir en los carros. Muchas veces el sistema en sí de los carros son a 12 voltios, pero para la parte de electrónica, de los tableros y todo, el tablero podría funcionar a 5 a 6 voltios, entonces pues ahí se lo emplearía. El BOS.
Cambian a voz. Yo podría acotar de que el voz, como nos dice que podría tener una salida siempre mayor a que la entrada. Entonces nos quiere decir que como el voltaje, en vez de reducir a la salida, no es tampoco aislada de la entrada. Yo podría acotar eso. Y hay también que es la tierra unida. ¿Pero dónde lo puedo utilizar? Ejemplo de utilización. El siguiente, el flyback. Los carros control remoto, se emplearía en este caso un transformador para obtener un poco de mayor potencia para darle torque hacia las llantas, que pueda movilizar el carro, pueda moverlo. Ok, gracias grupo por su exposición. Dejen de compartir, por favor. Profe, nosotros queremos seguir. Grupo Ferrer. Ok, está habilitado para que compartan. Listo, compañero Busto, compañero Cajete, empiece, compañero Busto. Ingeniero, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 5. Está conformado por el compañero Gary Ferrer, Casquete Ismael y mi persona, Paul Bustos. Vamos a hablar sobre los convertidores DC-DC y DC-AC. Bien, sobre los convertidores DC-DC, podemos decir que un convertidor DC es un tipo de conversor que transforma de una corriente continua a una otra corriente continua, pero de diferente nivel de tensión. Podemos decir que no convierte entre tipos de corriente, solo modifica el nivel de voltaje. Además son circuitos muy usados en la electrónica, en la robótica, en los drones, en las fuentes de alimentación, vehículos eléctricos, cargadores. Son generalmente de conmutación forzada y para estos circuitos se emplean los IGBT, los MOSFET y diodos. Siguiente diapositiva, compañero. Entre los tipos de los convertidores DC-DC tenemos el convertidor BOS o elevador. Este es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores y un elemento para almacenar energía. Frecuentemente se añaden filtros construidos con inductores y condensadores para mejorar el rendimiento del circuito. Siguiente, compañero. El siguiente convertidor que tenemos es el BUC-BOS. El convertidor BUC-BOS es un convertidor que tiene una magnitud de voltaje de salida que puede ser mayor o menor que la magnitud del voltaje de entrada. El voltaje de salida es ajustable variando el ciclo de trabajo del transistor de conmutación. Sí, compañero Ferrer. Bueno, a mí me tocó, buenas tardes, profesor, los tipos de convertidores DC-DC. El convertidor flyback, ¿es un convertidor flyback o convertidor
de retroceso es un convertidor con aislamiento galvanizado entre entrada y salida. Tiene la misma estructura que un convertidor Buck-Bus, pero con dos bobinas en el lugar de una única bobina. Como vemos, el flyback contiene un aislamiento galvanizado tanto en la entrada como en la salida del convertidor, y aparte de eso es algo parecido al Buck-Bus, pero esta tiene dos bobinas. Tiene en un lugar la única bobina. Aquí está el esquema del convertidor. Ya, tenemos el convertidor Cook. Dice, el convertidor Cook es este tipo de convertidor en el cual la magnitud del voltaje en una salida puede ser inferior o superior al voltaje de entrada. No aislado, solo puede tener polaridad opuesta entre su entrada y su salida. Esto está utilizado en un condensador como su principal componente de almacenamiento de energía. Como lo dice bien el esquema, este convertidor puede variar polaridad de salida, sea inferior o sea superior, puede ser de menor o mayor voltaje. Esto no afecta que el convertidor se dañe ni nada por el estilo. Ya, dice que también, o sea, puede tener una polaridad opuesta entre su entrada y su salida de condensador. Este convertidor sirve más que todo para el almacenamiento de energía para poder reutilizarla. Digo yo que como dice aquí que es que sirve como almacenamiento de energía, puede que sea un convertidor que pueda cargar. Creo que este es el último. Convertidor DC-AC. Dice, convierte un voltaje directo de amplitud fija y en un voltaje alterno de amplitud y frecuencia fija o variable. Son generalmente de conmutación forzada, depende del pulso del disparo. La utilidad de este tipo de circuitos es variedad. Puede usarse en la alimentación de equipos informáticos, médicos, comunicaciones o electrónicos en general, a partir de una fuente de alimentación de corriente continua. En los elementos, en las alimentaciones que tienen los equipos informáticos podría ser los CPU o las lactos, los equipos médicos podrían ser los curadores de oxígeno, bueno, todos los implementos médicos que tengan que ver con un convertidor DC-AC. Siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, maestro. Así como vemos en la diapositiva del convertidor DC-AC, tenemos una imagen que nos indica cómo convierte la energía. Por ejemplo, es un diagrama de inverter que se lo puede encontrar, digamos, en una soldadora, aire acondicionado, se puede encontrar esos convertidores. Bueno, me tocaba a mí ese, pero ya habló el compañero. Siguiente diapositiva. Un ratito que no sé qué le pasa a mi lac. A ver.
Bueno, siguiendo. ¿Qué fue? Convertidores DCAC. Este sería el caso típico de un sistema de alimentación interrumpida, SAI, que proporciona una salida alterna a partir de batería cuando falla la alimentación. Los inversores suelen clasificarse en dos grupos. Puede ser convertidor de onda cuadrada o convertidor PWM. Aquí vemos el diagrama que nos indica la clasificación de los convertidores. Siguiente, Juan, por favor. Bueno, tenemos los tipos, como antes mencioné, que era el convertidor de onda cuadrada y el PWM. El convertidor de onda cuadrada. El inversor de onda cuadrada se basa en el funcionamiento alternado de los interruptores del circuito. A partir de la tensión de alimentación continua, es posible obtener una tensión alterna en la carga abriendo y cerrando los interruptores de una secuencia determinada. Inversor PWM, perdón. El inversor PWM no es desde el punto de vista de la topología del circuito una alternativa al inversor de onda cuadrada. La novedad de este tipo de inversor reside en la estrategia de control de los interruptores del puente. La modulación de anchura de pulso 1 es un método, compañero. Ahora apague su. Ya, es un método de control que se permite reducir la tasa de distorsión armónica, especialmente si se compara con el inversor de onda cuadrada. Miren, ingeniero, ¿alguna pregunta? ¿Ya culminaron? ¿Ya culminaron? Sí. Parece que sí, ¿no? Tengo algunas dudas. Ahí decía al inicio que los convertidores trabajan con valores bajos de potencia. ¿Hasta qué potencia puede trabajar con este tipo de convertidores? En los DC, ingeniero. Sí. Sí, lo de CS. ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? Disculpe. Decía ahí en una diapositiva que trabajan con valores bajos de potencia. ¿Hasta qué potencia puede trabajar con este tipo de convertidores? ¿No? Siguiente pregunta, la primera de los anteriores grupos. Ahí hablaban de algunos tipos de convertidores, del BOS, del BUC, BOS, del COOC. ¿Dónde aplico este tipo de convertidores cada uno? Uno de estos convertidores de los que hablamos, no recuerdo si es el convertidor de DC-AC, se puede implementar en varias alimentaciones informáticas o médicos, en varios aparatos. Puede ser en un nebulizador, puede ser en una máquina donde se pueda tomar una máquina de electrocardiograma, de captador de oxígeno, y en los lugares informáticos podría ser en los CPU, en las grandes memorias. No sé. O sea, los BOS, los BUC BOS
Eso se utiliza en aparatos electrónicos de consumo, como mencionó el compañero. Los convertidores fly, esto de aquí se lo pueden utilizar, como mencionó el compañero al principio, en cargadores de batería, o sea, cargadores de teléfono, fuente de alimentación de PC, entre otras. Gracias por su exposición, grupo 5 creo que era. Dejen de compartir, por favor. Siguiente grupo. Creo que faltan solamente dos, el 2 y el 4. Cualquiera de los dos grupos. El 6, ingeniero. Yo fue también un grupo, el último. El 6 de una. El 6, ya. El 6 entonces. Ya, ok. Entonces, Comparta, compañero. Nadia. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Como ven, somos el grupo número 6, conformado por el señor Diego Escobar, el señor Ariel Palomino, les habla el señor Roberto Díaz. No sé si me escuchan, compañeros, porque estoy con un audífono que está medio malito. Sí, se le escucha, Pablo, sí se le escucha. Muchas gracias, compañero. Entonces vamos a hablar acerca de los convertidores AC/DC y los de CDC. Donde los convertidores, incluso vemos la simbología del convertidor AC/DC. ¿Sí? Los convertidores AC/DC proporcionan energía a los dispositivos electrónicos que necesitan un proceso de conversión de corriente continua a corriente alterna. Varias aplicaciones de este dispositivo pueden resultar beneficiosas si no puede acceder a una toma de corriente continua cercana. Sin embargo, entender esta tecnología puede resultar confusa y abrumadora debido a la complejidad de este convertidor. Las fuentes de alimentación electrónica de AC/DC extraen una tensión de corriente alterna de una fuente de alimentación y la transforman en una tensión de salida de corriente continua para un dispositivo alimentado por batería. Además, este dispositivo convierte los valores de baja tensión ideal para los aparatos electrónicos de uso cotidiano que necesitan una tensión de salida de CA o CC. Cada convertidor tiene un diseño diferente, pero suele incluir uno o varios transformadores, filtros y rectificadores. Además, algunos convertidores AC/DC presentan una eficiencia de modo activo, lo que significa que consumen menos energía. Hoy en día se está empezando a proliferar aquellos ordenadores que pueden ser transportables, los llamados ordenadores ultrabook. Esto se debe a que son ligeros, pequeños y en algunos casos hasta más baratos comparado con un ordenador de oficina. Una de las partes imprescindibles de estos tipos de ordenadores es la alimentación del cómo se carga. Así le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Los transformadores integrados alternan la tensión de la corriente alterna, reduciendo o aumentando los niveles de tensión para mejorar la funcionalidad del suministro de corriente continua a un dispositivo conectado. El proceso de conversión llamado rectificación implica la utilización de un rectificador en la conexión de extremo, en el extremo de la carga, convirtiendo la corriente alterna en corriente continua. Por último, los filtros anulan
el ruido de las ondas de la potencia de la corriente alterna, lo que da lugar a una energía más suave para un circuito de fuente de corriente continua. Sí. Por ejemplo, normalmente, compañerito, en la otra guía, la que pasó anterior, ¿Cuál, compañero? sí, ahí, sí. Normalmente los circuitos adoptan diferentes formas, pero contienen piezas necesarias. Además, proporcionan una o más etapas de conversiones. Sí. La mayoría de estos circuitos para trabajar en lo que es la electrónica de potencia, por ejemplo, los elementos que para llamarse electrónica de potencia, se usarían ahí, por ejemplo, los elementos como para hacer los circuitos tanto como un elevador o un reductor o un box, todo eso, se necesitan, por ejemplo, los transistores, lo que es el diodo, los capacitores y también los controladores como el 555 para, digamos, crear un circuito de esa magnitud. Sí. Haga el favor, compañerito, la otra guía, porfa. Palomino. Eso. Ya, el convertidor de AC a DC y sus aplicaciones. Los cargadores contienen un convertidor de AC a DC. Sí. Ahí el cargador ya. Esencialmente, estos dispositivos convierten la corriente alterna en un voltio de corriente continua. Para la electrónica existe una amplia variedad de aplicaciones. Ya. Viene que diferentes formas incluyen adaptadores extremos o internos. Los adaptadores internos consisten en acaparar electrónicos como reductores, Blu-ray, equipos médicos, fuente de alimentación AC a DC de 650 voltios, etcétera. Por su parte, los adaptadores extremos están formados por dispositivos como ordenadores Partalite. Digamos, en esos circuitos se usan más en los televisores, lo que es el teléfono móvil, un convertidor ADC. Otro, por ejemplo, están en las aplicaciones del calentador de agua, en el ventilador, en la aspiradora, en el televisor y en móvil y en etcétera. Continúe, compañerito. Convertidores de DC. Como anteriormente han escuchado los otros compañeros que hablarán sobre convertidores de DC, voy a contar sobre lo que el informe que vi. Se dice que los convertidores de DC son dispositivos que usados usualmente para convertir un voltaje DC en otro. También son conocidos como un punto de carga o POL, o alimentación a través de Hecker, que es de PoE, y reguladores de voltaje, etc. También se dice que son convertidores que almacenan la energía, que entran del almacén temporal y luego entrarían a una salida de un voltaje diferente. Para esto es posible que el almacenamiento de un campo magnético, como un inductor o un campo eléctrico, como los condensadores, sean realizados en conmutación y se emplean en transistores o diodos. También, por ejemplo, pueden ser habituales y encontrarse convertidores de CDC en el bus, como un LM2596
que puede tener una entrada típica de 4 o 5 voltios, o hasta 40 voltios de CC, y que una salida salga de 1.23 amperios a 37 voltios de CDC. Estos convertidores también pueden transferirse de energía de forma bidireccional. Para ellos se sustituyen los diodos y pueden convertirse en convencional por los transistores, controlados independientemente. Estos tipos de conversiones se emplean para algunos sistemas como los frenos genéricos de los vehículos o del hardware. También voy a hablar sobre los tipos de convertidores. Como anteriormente ya habían escuchado mis otros compañeros explicado sobre los tipos. Primero el bus, este se dice que es el más simple y el que se suele ser el más habitual y tiene la tierra de entrada y las salidas unidas. Por lo tanto no tiene una salida aislada de la entrada y que la tensión es de salida menor a igual a la polaridad de la entrada. El elevador es un tipo de convertidor de CDC, de tensión de salida, que siempre es mayor a la entrada, es decir, aumenta el voltaje en B y lo reduce. La salida no es tampoco, como le digo, aislada a la entrada, porque la tierra está unida. El problema es que no se puede limitar la corriente de salida electrónicamente. Y también los inversores de retroceso, estos son de tensiones de salida que tanto menor como mayor a la entrada, pero con polaridad variada, intervenida, que diga. Este es un tipo de convertidor que puede tener una salida de entrada o de salida o no, en las que las aisladas se hacen mediamente transformador. También tenemos el director o forward. Este funciona igual que el bus, pero tiene un transformador que hace que el aislamiento de entrada y de salida pueda realizarse múltiples salidas o como una tensión mayor a la de la entrada, dependiendo del ébano que se vaya a utilizar el secundario. También el tipo de contrafase, o también conocido como las siglas QSH o PULL. Este es un transistor a la entrada de primario que se realiza en ondas simétricas y que los diodos son de secundario. Y también son como le digo, son conseguidos ratificaciones de doble hall. También tenemos el tipo convertidor puente o big head. Son devanos secundarios, al igual del contrafase, que es el primario que se realiza en las ondas simétricas, cuando un transistor en puente lo trabaja por pareja. Y también el medio puente, que es una simplificación de convertidores de CDC de puente, teniendo en cuenta el primario a 2 transistores y a 2 condensadores. Esto es todo, profe. Gracias. Ya, deje compartir un momento. Deje compartir. Ya, se nos va a acabar el tiempo, entonces desconéctese y conéctese de nuevo, por favor.